Muchas gracias a todas las personas que nos siguen en este momento, especialmente a quienes están en Perú, en el Taller Internacional de Medicina Integrativa, y a las personas que nos siguen por diferentes canales de televisión, en Telecafé, Teleisla, Nación TV y todas las medios de comunicación, donde queremos tocar hoy un tema que infortunadamente va de la mano con la muerte, donde no le hemos prestado la suficiente importancia al proceso intestinal, a nuestras higienes digestivas y a tantos procesos patológicos que estamos viendo a diario en nuestras consultas. El motivo para tocar hoy este tema es lo que a diario las estadísticas nos están mostrando de la enfermedad intestinal versus cáncer, de la enfermedad intestinal versus metabolismo. Muchas personas se han habituado a consultar porque no toleran ciertos alimentos. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué yo estoy grabando este programa hoy en un exterior donde el sol está fuerte, donde estoy rodeado de naturaleza? Porque es que hemos caído en un error en la práctica médica de creer que enfermedad es sinónimo de tomar pasticas. Y ahí rompimos el ciclo natural de la Pachamama, del hombre con el universo. Si algo puede mejorar las funciones del cuerpo es esto, recibir sol, que se nos caliente la piel. Porque es que hay gente que dice, no, yo sí hago ejercicio, y salen con sudaderas y se amarran plásticos para bajar de peso. Y están consiguiendo un proceso patológico a futuro. Porque es que cuando ustedes no calientan la piel, no se activan ciertos mecanismos fisiológicos que necesita el cuerpo, por ejemplo, para manejo de la osteoporosis, para manejo de la anemia y para mejorar el sistema inmunológico. Si nosotros no contextualizamos al ser humano con el medio ambiente, es muy difícil poder manejar la enfermedad. Por eso hoy estoy desde nuestro Parque de la Salud, donde además de tener un grupo interdisciplinario de médicos para tocar un tema tan importante como es el bienestar médico, hemos entendido que el paciente hay que verlo en conjunto, donde el paciente no se debe analizar desde una consulta médica de media hora o una hora, donde al paciente necesitamos hacerle ciertos estudios, porque si bien es cierto, hablar de la limpieza de colon, hablar de la intoxicación intestinal, es hablar de las situaciones del diario vivir, nosotros tenemos que entender algo. Sin estudios no hay diagnósticos. Que es que se me hincha mucho el estómago, que me toca soltar la correa porque es que ya no me cierra el botón porque me hinché, y tengo eruptos, y tengo mal aliento, y tengo gases, y me dan ciertas erupciones cutáneas, y me dan barros, y la piel se me pone grasosa, y tengo flatulencia fétida, y me duelen las piernas, y tengo hemorroides, y tengo mil cosas más, porque como el colon produce tantos síntomas. Entonces, tenemos que realmente entrar a devolvernos en la educación médica. Y resulta que cuando nosotros estudiamos medicina, hay una cátedra muy importante que infortunadamente nos enseñan muy al inicio de la carrera, y es la embriología. Y entonces nos contaron que el óvulo y el espermatozoide se unen, y de esa unión salen tres células, endodermo, mesodermo y ectodermo, y de cada grupito de ellas se desarrolla el cuerpo humano. Y es así como el intestino se desarrolla junto con el pulmón. Esto es la embriología, esto es lo que nos enseñan a nosotros en nuestra medicina ortodoxa. Pero hemos entrado en una disyuntiva con los médicos que hacen medicina china. Y entonces ellos hablan de la ley de los 5 elementos, que metal, que fuego, que aire, que agua. Sí, todo eso es importante, pero realmente estamos hablando de lo mismo. Podríamos decir que esa es la embriología de la medicina china, porque cuando nosotros estamos hablando que el intestino y el pulmón se forman del mismo grupo de células de la formación de endodermo, mesodermo y ectodermo, donde ese endodermo forma esto, en la medicina china nos hablan, por ejemplo, de metal, que es toda la parte de intestino grueso. Y por eso yo estoy acá en un jardín zen. Para algunos puede ser el yin y el yang, para el otro es el conjunto de colores,
de materiales o de células. Y esto es nuestro cuerpo humano. ¿Bordeado de qué? De una naturaleza. Que yo, para contarles a ustedes el tema de la limpieza del colon, primero les tengo que contar cómo es ese cuento de los prebióticos, de los probióticos, cómo es que uno se come una cantidad de alimentos como frijoles, arroz, carne, huevos, una sopa, una quinoa, una chía, un amaranto, y quién se encarga de volver eso comida. ¿Cómo es eso que uno se come eso? Parte se convierte en materia fecal y el resto el cuerpo lo forma en piel, lo forma en sangre, en huesos, nos da memoria, nos da capacidad de funcionamiento. Entonces yo les voy a hacer un ejemplo. Vamos a entender qué es un lumbricultura, qué es lo de las lombrices. Entonces yo tengo acá esto. Entonces para uno hacer lombrices tiene una cajita y a esa cajita uno le echa lombricitas. Esto está lleno de lombricitas. Para que esas lombricitas no se mueran, yo le tengo que echar cascaritas. ¿Qué son estas lombricitas en el cuerpo humano? Son los probióticos, las bacterias, lo que la gente llama flora intestinal. ¿Qué necesitan esas bacterias? Agua y cáscaras. Esas cáscaras es lo que ustedes llaman lo que llaman fibra. En el lombricultura, entonces uno le echa las cascaritas del café, las cascaritas del plátano, todo lo que nos queda cuando preparamos la comida. Las lombrices se comen esas cáscaras, las procesan y forman una cosa que se llama humus, que es un abono maravilloso con lo cual yo riego todas estas plantaciones de comida orgánica para que tengan nutrientes. Esas lechugas, esos repollos, esas zanahorias, esas remolachas. Vamos a trasladar esto al cuerpo humano. Entonces, borremos el tablero y vamos a hacer el intestino. Entonces el intestino, para que ustedes más o menos se ubiquen, el intestino mide 7 metros. 7 metros, mira, aquí esto nada más 2 metros, sigan la medida. Eso mide nuestro intestino, por ahí tiene que pasar toda la comida. Pero en ese intestino tenemos esas bacteriecitas que se llaman probióticos. Y para que ellas funcionen y conviertan la comida en nutrientes, vitaminas, que son los vitaminas, proteínas, que son los aminoácidos, carbohidratos, que son los azúcares, lípidos, que son las grasas, pues yo necesito todos esos carritos ahí trabajando. En ese intestino están esas bacterias. Le echo la comida y ellas no producen humus, producen una cosa que se llama el quimo y el quilo y toda la parte alimentaria. Y ellos empiezan a absorber todos estos nutrientes, absorben y absorben todo eso para que el cuerpo funcione. Lo que no necesita el cuerpo se convierte en popó, en materia fecal. Errores nutricionales, ustedes empiezan a comer. Y cuando comen empiezan a tomar agua de panela, a tomar chicha, a tomar gaseosas, a tomar jugos, a tomar cantidad de cosas. Y cuando toman tanto líquido, no le dan tiempo a esas bacterias de procesar toda esa comida. Y uno examina al final el popó y ahí está la comida. Y esa es la persona que dice, tan raro, eso como come de harto y como es de flaco, no progresa nada. Claro, si lavó toda la comida. Otro error, el intestino empieza en la boca. Si ustedes no mastican, no producen las enzimas digestivas, que son las que ayudan a desdoblar, son carritos que ayudan para que todo lo que produce el páncreas y que produce la bilis y todo, desdoble esa comida y se pueda absorber. Pero como el estómago no tiene dientes y la gente no mastica, entonces hace una enfermedad intestinal que se llama estreñimiento. Y ojo con lo que les voy a decir y ténganlo muy presente. ¿Qué es el estreñimiento? Entonces vuelvo acá y a mí me gusta hacerlo así natural para que lo veamos bien didáctico. Entonces está el intestino, un tubo. Esto es el intestino. Y resulta que la persona debe de dar del cuerpo 1 o 2 veces diarias, porque el proceso metabólico de la comida dura entre 3 horas y 8 horas, a excepción de la carne, que puede demorar hasta 27 días. Ese es el peligro de comer carne y por eso la carne inflama tanto y da tantas patologías. Cuando llega el alimento al intestino grueso y está tapado de popó, de materia fecal, el líquido que llega acá
tiene que pasar a través de todo ese popó, estreñido el intestino. ¿Sabe de qué se está alimentando la persona? De una aromática de materia fecal. Porque es que está lleno de productos residuos de la mala alimentación. Entonces, vamos a hablar un poco del proceso de la limpieza intestinal. Ya tenemos los problemas, sabemos cómo actúa la lombricultura. Así funciona el cuerpo humano. Entonces, lo que allí son las lombricitas, aquí son los probióticos. Y eso no es que es de tomar un yogurcito, no. Hay que tomar dosis altas, 10 a la 13, 10 a la 14 de bacterias. Para que a ustedes les sirva un yogur diario, tienen que tomar por lo menos $1000 de yogures diarios para que les pueda servir. Entonces, tenemos la flora, tenemos la comida, todo eso se desdobla y produce comida, produce buen alimento. Ahora vamos a ir a otro ambiente. Yo les muestro en un lago qué es lo que pasa cuando empezamos a hacer una limpieza del intestino y de esta manera ustedes puedan solucionar un problema tan frecuente como es el estreñimiento, la diverticulitis, los pólipos y prevenir el cáncer de colon. Vamos a este otro ambiente. Ahora quiero que estén muy atentos a estas mangueras que ustedes observan en la pantalla, porque cuando hacemos una limpieza intestinal, cuando lavamos el carro, cuando limpiamos, empieza a salir eso turbio, empieza a salir eso sucio. Y miren cómo empieza a cambiar el aspecto del agua. Eso es una limpieza intestinal. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando hacemos un ayuno, cuando nosotros hacemos unas enemas de café o una hidrocolonterapia acompañada de una adecuada dieta. ¿Y qué papel juega este lago? Vamos a entender el proceso, digamos, de envejecimiento, de muerte y de cáncer. ¿Por qué el intestino nos puede dar un estreñimiento, un cáncer distante al colon, en otra parte? Porque resulta que este lago que ustedes ven haga de cuenta el cuerpo humano. Miren una cantidad de peces allí. ¿Qué son esos peces en el cuerpo humano? Las células. Y las células nadan en una cosa que llama el espacio intersticial. A esa parte es que llega la comida. Entonces yo le echo comida a los peces. Entonces yo le empiezo a echar comida a los peces, es lo mismo. Entonces yo, ¿qué estoy haciendo en el cuerpo humano? Le estoy echando arroz, le estoy echando papas, le estoy echando toda la comida. Y entonces en ese líquido se empieza a diluir la comida. Y las células captan la comida. Esas células, que son esos pececitos, empiezan a nutrirse, a funcionar bien, a crecer. ¿Qué es ese tema del cáncer, de la inflamación, del dolor? Resulta que ustedes ven en la cámara los peces, se ven muy bien, y el agua se ve limpia. Pero si este lago no tuviera ese tubo para que saliera el agua sucia, y esos del fondo, donde sale el agua limpia, el lago se pudre. Y dentro de 8 días que yo venga a grabar acá, esto está turbio, está como este plástico negro. ¿Y sabe qué pasa? No veo las células, no veo los peces. O empieza a oler maluco el lago, y es que se están muriendo los peces, es decir, se van muriendo las células. ¿Y saben cómo se llama eso? Abscesos, inflamación, o lo que gente llama nacidos, dermatitis, las manchas, todo el proceso de enfermedad. Y llega un momento en que se están muriendo tantos peces que se llama cáncer. Y empiezan a llegar al lago ratas, gallinazos, todas las cosas malas. Y eso se llama metástasis. Miren cómo es de didáctico, de práctico esto. Entonces, los chinos en la medicina china hablan que el agua, que el aire, que la madera, que el fuego. Y a nosotros en embriología nos enseñaron endodermo, mesodermo, ectodermo, y todos estamos hablando de lo mismo. Si esto fuera el intestino y esto estuviera tapado, entonces, ¿qué sería lo que pasemos? Yo quiero apagar el chorro nuevamente y ahorita vamos a ver cómo se vuelve turbio eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro organismo?
Ojo con esto. Llevamos a un paciente, el programa nuestro, que es un programa que hace parte del doctorado de una universidad en nuestra región, Universidad de Caldas, con convenios con Inglaterra y con Brasil. Entonces al paciente lo llevamos 6 días a uno de nuestros parques de la salud. Allá tenemos una casa hotel, el paciente llega, se le hacen ecografías de cuello genitales, se le hacen todos los exámenes de sangre y pruebas de función hepática, se le hace electrocardiografía, se le hace a las mujeres todo el examen ginecológico y a los hombres lo ven los urólogos. Se les hace toda la profilaxis odontológica porque es que la boca también es del cuerpo humano y creemos que la boca es de los odontólogos. No, el médico que no abra la boca y la examine, se le quedó medio paciente sin examinar. También al paciente le empezamos a hacer la consulta de medicina china integral, la de medicina interna, la de la medicina integrativa, porque lo ven un gran grupo de profesionales. Y adicionalmente a los pacientes le empezamos a hacer un proceso de limpieza de colon. Entonces el paciente va a una de las salas que vamos a mostrar ahora, vía rectal le conectamos una manguera, le ponemos agua con ozono y con algunas plantas medicinales como la manzanilla, como la caléndula, la misma sábila o el café orgánico, y le vamos haciendo los enemas. Entonces la gente dice, ay, si yo le hago esos enemas se va a quedar sin flora intestinal. Y entonces ese cuento que mostró ahora, que las lombricitas, y entonces necesitaban también de los prebióticos, que era la flora, cómo la comida, cómo se va a digerir eso y cómo va a producir el cuerpo comida, nutrientes. No, cuando al paciente le empezamos a hacer toda la limpieza y el drenaje, se lo sustituimos por la boca, a dosis alta, 45 billones de probióticos en la mañana y en la noche. Y adicionalmente a ese paciente le damos prebióticos, comida, y le damos fibra, donde tenemos la chía, la quinoa, el amaranto, donde tenemos la pitaya, donde tenemos todos esos elementos para que esas celulitas funcionen. Y durante toda esta semana vamos haciendo esas irrigaciones y vamos viendo cómo enfermedades como el hígado graso, que nos dijeron en las universidades, no, el hígado graso no tiene tratamiento. Es que el hígado graso es una enfermedad que es de alimentación y no más. Pero ¿cuál alimentación si en las facultades de medicina no enseñan nutrición? Entonces, ¿quién me va a manejar eso? Cómase 50, 100, 1000 calorías al día. Esto no es de calorías. La nutrición no puede ser de calorías. Ni de decirle al paciente coma liviano, porque entonces le toca comprar una pesa. O decirle al paciente, no, pues coma ligero. ¿Ligero es qué? Que coma rápido. No, que al paciente se le haga un programa nutricional de alimentos que congestionan el hígado graso, que es lo que más estamos encontrando en las ecografías. Además, cómo el paciente empieza a mejorar colesterol y triglicéridos, dislipidemias. Cómo empiezan a bajar esas cifras con un proceso de limpieza y alimentación. Y el paciente empieza a mejorar la inflamación. ¿Sabe por qué mejora la inflamación? Cuando la persona empieza a hacer un proceso de limpieza, baja el ácido araquidónico, bajan los tromboxanos, bajan las prostaglandinas, es decir, baja la inflamación. Y le dimos medicamentos, le dimos diclofenaco, ibuprofeno, meloxicam, pregabalina, dobles, acetaminofén, nada. Limpió. Entonces lo mismo del lago, estaba turbio. ¿Yo qué hice? Le metí agua buena, le abrí para que botara la mala. Y saben una cosa que quiero que entiendan en los lagos con el cuerpo humano, el agua no sale por encima. Miren que no está rebosado. Prendió el lago, entonces está turbia el agua. Entonces empieza a botar. ¿Qué está botando ahí? Inflamación, toxinas. ¿Y saben cómo sale el agua acá? Por debajo, no por encima. Él tiene un tubo por debajo y saca las toxinas de adentro. Por eso la gente que se unta cremas para las manchas. Y cuando en dermatología tratan las manchas con cremas no más, los resultados no son tan buenos. Pero si yo limpio primero para después juntar la crema, es distinto. Y eso es lo que hacemos, el lago se limpia por debajo, para sacar todos esos procesos, digamos, tóxicos de putrefacción que se hacen acá o en el cuerpo humano.
Entonces, en ese proceso de limpieza hay algo que muchos dicen, y ustedes los que están en Perú y los que nos ven en Colombia en todo el resto del territorio, no, es que yo no tengo plata, no tengo tiempo, no me puedo ir 6 días y Manizales está muy lejos. Pues háganlo en sus casas. ¿Qué van a hacer? Pónganle agua al cuerpo. El que no toma agua se está intoxicando. Tenemos que tomar buena cantidad de agua. Ciertos truquitos para que el agua sea mejor. Le echan un poquito de cúrcuma y le echan un poquito de pimienta. Magia. También tienen otras opciones. Después de mediodía le echan un poquito de bicarbonato al agua y unas goticas de limón, porque en la tarde hay que alcalinizar más que en la mañana. Y entonces cuando tomamos el agua con esos carritos, el cuerpo empieza a botar agua limpia. Mire que ahorita estaba turbia, ya sale más limpia. Y entonces ese espacio intersticial se limpia y vamos a seguir viendo los peces. Es decir, que las células están en su ambiente, se pueden nutrir, no están enfermas, no están tóxicas. Hay una cosa que se nos olvidó también en la medicina. Nos enseñaron que las células tenían una carga eléctrica de 80 milivoltios. Y cuando la célula está enferma, no tiene 80 milivoltios. Ya hay especialidades que demuestran que tiene 30, 40 o puede tener 150. Y cuando ya tiene más de esa carga bioeléctrica, ya no funciona. Las células empiezan a funcionar muy mal. Y entonces, ¿el cuerpo qué le está diciendo? Ojo con lo que les voy a decir. ¿Qué les está diciendo el cuerpo? Hace un síntoma. El problema es que la gente cree que los síntomas son enfermedades. Flujo, diarrea, alergia, fiebre, tos con expectoración. ¿Y saben qué hacen en la práctica médica? Antitusivo, antidiarreico, antiflujo, antiprurito, antipirético. Bloquearon lo que el cuerpo estaba tratando de hacer para estar aliviado. Yo tengo que hacer una diarrea, yo tengo que hacer un flujo, yo tengo que hacer una fiebre, yo tengo que hacer esto para aliviarme. Pero no hay que tapar, porque es que no es normal que el cuerpo tenga eso. Se tiran todo. Hay que saber interpretar al cuerpo humano. Muchas veces gente dice, no, es que ese médico tan malo, yo fui a urgencias y lo único que hizo fue que me tiró una camilla y me puso un suero y me dejó hasta el otro día ahí. Eso hay que hacer. El suero, la manguera. Le está metiendo líquido para limpiar esta agüita, para que las células puedan como descansar y limpiarse. ¿Y botar qué? Ese ácido araquidónico, esos tromboxanos, esas prostaglandinas, todo eso que me está inflamando y me está doliendo. Y cuando ustedes hacen un ayuno, el cuerpo mejora. Esa es la opción. Ayunen. Agua, fruta, comer buena fruta. Y no es un día, realmente deben de ser más días. Es que yo tengo una enfermedad hace 10 años, qué médico tan malo, fui y no me alivió. Una enfermedad de 10, 5 años, un año no se alivia en una consulta. Es un proceso. Por eso, las personas que buscan lo que ustedes llaman la medicina integrativa deben de entender que así como llegó la enfermedad, así se va yendo. En Colombia hemos tenido un problema porque han engañado a muchas personas y les han hecho unos daños de salud terribles porque les venden unos frasquitos al escondidos que son para el dolor. Y dicen caléndula y dicen ortiga y cositas naturales. Y la gente se toma eso y ahí mismo se le quita el dolor. Y nosotros dijimos, no, la caléndula no quita el dolor tan rápido y la ortiga no. Eso tiene que tener ahí su cuento. Pues nos llevamos para el laboratorio. Además porque decía que lo hacían en Cuba, que lo hacían en Venezuela, ingeniero químico Pepito Pérez y todo con todo. Pero lo venden al escondido. A veces vienen en un frasquito o en 2. Y estudiamos eso y era tramadol con meloxicam, con naproxeno y con acetaminofén. A los 2 meses de estar tomando el paciente, sin dolores, se empezaba a hinchar y le daba un morro acá y era hinchado. Y le hacíamos exámenes y ya se estaba quedando sin riñones. Y muchos están en diálisis, hacían un síndrome de Cushing, porque se tomaban esas pasticas que dijeron que eran naturales. No, no crean que yo soy capaz de limpiar este lago en media hora. Esto es un proceso largo. Y si no tengo agua limpia, no se limpia. Entonces así es el cuerpo humano. Hagan un ayuno para iniciar el proceso de limpieza y desintoxicación. Durante 3 o 4 días van a comer fruta y agua.
Hemos tenido pacientes que llegan en sillas de ruedas con dolores intensos, 2, 3, 4 días de uva Isabela, la pequeñita, que es sin fumigar, o de papaya, o de piña, porque recuerde que la piña tiene bromelina, la papaya tiene papaína, la uva tiene resveratrol, hay que consumirla con pepa y con uva licuada, y el cuerpo empieza a decir, ay, gracias, ya no me duele, ya me muevo, y empezamos a limpiar esto, empezamos a desintoxicar. Por eso es tan importante que la gente entienda la parte del ayuno como una terapia. Si la persona tiene la posibilidad, después del ayuno, de hacer el acompañamiento con los probióticos a dosis altas, con varias cepas, le estamos regenerando a esos 7 metros de intestino, esos animalitos que ayudan a comerse en la comida. Y si le doy buena comida, ¿y qué es buena comida? ¿Será calorías? ¿Será liviano? ¿Será ligerito? No, buena comida es, no pueden consumir lácteos. Busquen en cualquier parte qué dicen los lácteos, leche de vaca. En ninguno dice leche de humano, no, leche de vaca, porque es de vaca y para las vacas. El cuerpo no tiene las condiciones fisiológicas, histoquímicas para digerir la leche de vaca. ¿No ven que una vaca tiene panza, librillo, cuajar y bonete? Que una vaca va a pesar 400 kilos. El cuerpo no tiene ni 4 estómagos, ni va a pesar 400 kilos. El calcio es así de grande, la grasa es así de grande, se pega a las arterias. Y entonces no es la leche un alimento para humanos. ¿Qué es que le da osteoporosis? Por favor, documéntense. Las personas que me siguen en Colombia y los que están en Perú ahora, lean, eso es un cuento que nos vendieron, que la leche era para la osteoporosis. La leche da osteoporosis, porque tiene mucho fósforo, y para digerirlo necesita calcio, y cuando se acaba este calcio de la leche, saca el del hueso. Y si lo combinan con café, hagan el ensayo, metan un hueso en un café con leche, ahí llorarán, para que vean cómo en 3, 4 días el hueso se perdió, y en 10 días el diente se perdió. Un café con leche, con azúcar. Suspendan la carne de res y de cerdo, hasta 27 días en el intestino. Produce ácido araquidónico. Ay, qué dolor con mi carne, y no aguanto el dolor, se me empeoró la artritis, la fibromialgia, la artrosis. Y entonces van donde el mejor reumatólogo, donde el mejor internista, y le mandan unos medicamentos maravillosos. Lo último que nos han mostrado en la farmacopea. Y claro, el dolor se le quita. Al mes tienen gastritis, se están dando de popo negro, tienen cantidad de problemas, porque fui a que me trataran el dolor de acá y ahora ya tengo una ñapa, tengo uno nuevo, otro dolor. Cuando el paciente necesitamos era quitarle la carne, quitarle los lácteos, y otra cosa que da mucho dolor e inflamación, porque produce sulfitos, el azúcar. ¿Y qué es azúcar? No es el azúcar que le echan allí, es todo lo que tenga azúcar, gaseosas, pasteles, galletas, bombones, chocolatinas, helados, chicles, todo lo que tenga azúcar, esos juguitos de caja, ahí le van agregando al sepelio de sus hijos, a la enfermedad de sus hijos. Además lean, porque es que además lo ponen tan chiquito que necesitan una lupa, pero lean para que lloren. La cantidad de colorantes, anilinas y preservativos, y finalmente, ¿sabe qué le agregan a esos juguitos de caja? Un antiácido. Un antiácido para que no les queme el estómago. Ahí está escrito, no lo inventé. Quiten esos lácteos, quiten estas carnes, y quiten, además de las carnes, aquí está el grupo de enlatados y embutidos. Lo que vengan coco y frascos, comida muerta. Atún, sardina, salchicha, perro, jamón, mortadela, salchichón, chorizo, perros, hamburguesas, es comida muerta. Y los azúcares. Con eso, más el ayuno, ustedes están limpiando esto. Esto en nuestro cuerpo se llama el espacio intersticial. Y esos pececitos se llaman células. Y si esto no está limpio, esas celulitas no tienen cómo comer y se van muriendo. El cuerpo es tan sabio que cuando se van muriendo, los encapsula y forma el quiste, forma el tumor encapsulado, forma el absceso. Pero llega un momento en que ya no es capaz de formar quiste, de formar absceso, de formar todo eso, y entonces llega el momento en que se explota, eso se riega, y cuando se riega se llama cáncer, y se riega y se llama metástasis, porque está tan tóxico que llegamos a la muerte. Y hay libros que dicen, la muerte empieza por el colon, porque es que nosotros somos lo que comemos. No nos lo dijo Hipócrates antes de Cristo. Y han pasado más de 2000 años y ninguna universidad de medicina entiende que a los médicos hay que enseñarles nutrición.
Pues llega uno donde el colega con una gaseosa allí, con una hamburguesa, con los colegas. ¿Cómo es que no nos enseñan eso? ¿Con qué autoridad, con qué criterio yo le puedo orientar a un paciente cuando no le he contado ciertas cositas importantes de la nutrición? Nuestros pacientes, tras de cámaras, están acá varios pacientes y en la fórmula siempre nosotros le quitamos esos alimentos. Y las margarinas, además, ojo con eso. Y los cigarrillos y los fritos. Donde ustedes leyeran qué pasa cuando ustedes fritan un alimento. Cantidad de radicales libres que forman. Entonces siempre tenemos la parte nutricional. Después de que le hacemos o la acupuntura o la terapia neural o cualquier procedimiento, nosotros le estamos haciendo a los pacientes un proceso de ayuno para continuar con ciertas ayudas terapéuticas. Pero hay algo muy importante del programa que hacemos en la limpieza de colon, porque si bien es cierto, le conté lo de odontología, lo de electrocardiografía, lo de ecografía, lo de ginecología, lo del urólogo y lo de la medicina china y lo del nutriólogo, hay algo muy importante. ¿Cómo mejorar esa parte osteoarticular del paciente? Entonces la quiropraxia y el masaje. Pero ojo con eso, los que nos escuchan en Colombia y en Perú, nunca toquen un paciente que esté estreñido. Y cirujanos, nunca operen un paciente estreñido. Ahí llega el queloide, ahí llega el dolor. Entre más tóxico está el paciente, más dolor tiene en el posquirúrgico. Y el proceso de recuperación es más largo. Y por eso hay que añadirle antibióticos, porque de pronto se infecta. Nosotros a los pacientes, siempre antes de hacerle un drenaje linfático, un masaje, cualquier manipulación muscular que hagamos, primero le hacemos una limpieza intestinal, porque de lo contrario, así como les dé el ejemplo de la aromática de materia fecal, están amasando materia fecal. Es un tema muy delicado el proceso de estreñimiento. Si ustedes no dan del cuerpo 1 o 2 veces al día, están poniendo en riesgo la salud. Están buscándose en un proceso inflamatorio crónico que finalmente se puede llamar cáncer. Y terminan muchos en otro gran problema de salud que la gente cree que es estético. Pero ¿qué problema de salud tan grande es? La obesidad. Si no sabemos manejar el problema de obesidad, desde el ayuno, la dieta, la desintoxicación, los enemas y la actividad física y el sol y el ejercicio, pues tendrán que tomar muchas pasticas. Algunas les servirán y quedarán pesando 40 kilos con cajón y todo, como nos pasó en la época de la sibutramina, cuando los brasileros nos trajeron el enebro y cuando nos han traído tantas cosas maravillosas que bajan de peso, pero ¿a qué costo? Y debe ser un proceso fisiológico, es disciplina, es conciencia, y esto es lo que nosotros queremos dar hoy con este mensaje. Comprométase un poco con la salud. Esto no es que yo vaya a ir donde el doctor para que me alivie. Nosotros los médicos no aliviamos. Cuando vayan donde un médico que les dice, yo lo alivio, es que yo he curado, vale tanto, lo están tumbando. Ni la enfermedad tiene precio, ni la salud tiene precio. Mucha gente dice que la salud es muy costosa, la salud es muy barata. ¿Sabe qué es muy costosa? La enfermedad. No esperen estar enfermos para hacer un proceso de limpieza, de desintoxicación y de consulta médica con buenos exámenes de laboratorios. Y entonces entramos a un tema muy importante que es el de los prebióticos. La gente empieza a conseguir dinero para comprar fibras y demás. Es que necesito un remedio para el estreñimiento. Sí, hay cosas que uno debe complementar en el estreñimiento, hablaba de los prebióticos y probióticos. Pero mira, farmacia. ¿Ve? Pero es que uno ve que las farmacias venden pastas. Doctor Silvio, doctor Andrés Felipe, muchas gracias. Hablemos, ¿qué es este concepto de farmacia? Le diría al doctor Silvio Velázquez, que a mí me gusta mucho, grabemos en la farmacia. ¿Por qué? Pues porque está la verdadera farmacia, los verdaderos medicamentos. Cuando hablamos de antibióticos, dentro de poco vamos a estar hablando de probióticos. El primer antibiótico, la penicilina, fue sintetizado por un hongo, por la Penicillium.
Y cuando hablamos de frutas y verduras, estamos hablando de salud, porque estos son los alimentos antiinflamatorios, estos alimentos protegen contra el cáncer, contra las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades metabólicas. Entonces uno se acuerda de los trabajos pioneros de Melnikov a comienzos del siglo XX, cuando encontraba una asociación entre el envejecimiento y las enfermedades del envejecimiento con los alimentos, con el contenido del intestino, con los procesos de fermentación en el intestino. Y se acuerda uno posteriormente lo que llamaban la limpieza de primavera, que era una resección del colon que estuvo de moda en algún tiempo a comienzos de siglo y que consistía pues, en resecar el colon para evitar estos procesos de fermentación. Y cuando veo fruta y verdura me acuerdo de unos estudios recientes que muestran el aspecto físico de las personas, de las mujeres en ese caso, que las mujeres que comen más fruta y más verdura tienen un aspecto más saludable y eso tiene implicaciones en la búsqueda de pareja, pues es interesante. Son más bellas, se ven más frescas. Y finalmente, cuando hablamos de lo que uno come, lo que usted decía ahora, que uno es lo que uno come, que desde la antigüedad, desde Hipócrates, ya estaba muy claro, que parece que se nos hubiera olvidado. Se acuerda uno de los niños cuando son alimentados con leche de vaca, que sufren más estreñimiento. Y finalmente, unos estudios que no son tan nuevos, yo los vi como en el año, hace como 20 años en la revista Scientific American salió un número dedicado al cáncer y veía una relación directa entre el consumo de carnes rojas y cáncer de colon, que hoy está muy claro, pues lamentablemente esta epidemia de embutidos, de carnes con nitritos, que se vuelven pues, con nitrosaminas, que son cancerígenas francamente, y que el Ministerio de Salud también lo ha reconocido, pero pues, ustedes saben la presión de la industria pues, que todavía es un obstáculo todavía para lograr una dieta saludable. Entonces cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de salud, y no hay un nombre más adecuado que farmacia preventiva, que es la más poderosa, la más efectiva. Y también recordar que un viejo adagio que dice: con la medicina sin buen alimento no me sirve, pero si me alimento bien no necesito medicina. Y entonces es entender ese concepto de que no hay que llegar a estar enfermos para comenzar a alimentarnos de una forma adecuada, que la primera parte y lo primero que nos enseñan en medicina y en todas las áreas de la salud es la prevención y la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, y eso hace gran parte la parte emocional, la parte del ejercicio y obviamente la parte del alimento, como decía el doctor Rojas, la parte intersticial, el espacio que hay entre célula y célula se nos estanca, se nos llena de basura. ¿Pero por qué se nos llena de basura? Porque comemos lo que no debemos. También recordar que toda esa parte, y hoy se habla mucho de que tenemos nuestro primer cerebro y que nuestro segundo cerebro es la parte gastrointestinal. Entonces también como esa parte emocional que nos generan a veces también los alimentos, porque dentro de su proceso biológico desarrollan o desatan ciertas sustancias, también afectan nuestra parte emocional y se ve manifestada en nuestro intestino. Entonces es entender que hay que prevenir la aparición de la enfermedad, y una parte muy importante de ellos es la forma de alimentarnos. Hay algo muy importante también, otro adagio que dice: si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Es que yo no entiendo por qué no existe algo que sea como mandatorio, que la primera recomendación médica en el formulario, en el recetario médico, sea las recomendaciones alimentarias: artritis, diabetes, obesidad, en fin. En la medicina se maneja un poco bien en el caso de diabetología y de nefrología. ¿Y los otros? En la reumatología hay que manejar la nutrición. En la estética, ni qué decir el comentario que decía el doctor Silvio. Es que cuando quieren mostrar una mujer muy bonita y muy sana, no la ponen al lado de una hamburguesa, ni de una gaseosa, la ponen al lado de comida sana. Nos están contando, pero ¿saben qué? Estamos gastando nuestros alimentos sanos en champú. Tan raro. Al champú sí le echamos avena, le echamos miel, le echamos polen, le echamos sábila al champú.
y a la comida le echamos preservativos, colorantes, anilinas. ¿Cómo se invirtió el raciocinio de la práctica médica? No, porque es que hay que tomar pasticas. Hay otro campo muy importante de la nutrición, entender el prototipo de la persona, que es la trofología, que hace parte de la alimentación que manejan los especialistas en medicina china y en medicina ayurveda, cómo hay que utilizar ciertos alimentos, porque hay gente que dice, tan raro, a mí me caen bien los frijoles, pero a este hombre lo matan. Y así muchos alimentos. Esa parte de la alimentación, y es muy bonito entenderlo porque digamos que desde la medicina ortodoxa conocemos el ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. El ectomorfo son las personas altas, delgadas, ¿sí? El mesomorfo son digamos, el promedio, y el endomorfo son los gorditos, como chiquiticos. Desde la medicina ayurveda y desde la medicina china encontramos desde la medicina ayurveda Vata, Pitta y Kapha. Y desde la medicina china, cada uno desde su reino mutante, agua, madera, fuego, tierra y metal. Cada uno de estos alimentos, el sabor y simplemente el color influye dentro de nuestra alimentación. Entonces alimentos, por ejemplo, calientes como el ajo, como el ajenjo, nos permiten, digamos, que trabajar a esas personas que son como gorditas, que son chiquiticas, nos ayuda a mejorarles el metabolismo. Y así, digamos que todos los alimentos tienen una característica específica, dependiendo su sabor y dependiendo su color. Entonces es la importancia de analizar bien a la persona y comenzar a hacerle un buen apoyo desde la parte de nutrición, que no solo es la alimentación, sino desde su parte energética. Doctor Silvio Velázquez, desde el análisis de los probióticos y de los prebióticos, lo que la gente termina llamando flora intestinal, tiene que haber un balance de una con el otro, porque hay gente que dice, no, entonces yo voy a tomar probióticos, pero me lo va a pasar con un atún o con un enlatado y demás. Claro, cuando hablamos, hoy en día es como un nuevo campo del conocimiento muy apasionante, que es el conocimiento pues, de la microbiota. Y se ha relacionado con enfermedades que antes no encontrábamos conexión. Los depósitos de grasa en el abdomen, los depósitos de grasa de las vísceras, la diabetes, las enfermedades inmunológicas, las alergias, las neoplasias y también las enfermedades neurodegenerativas, el Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica, ni hablar pues de la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces cuando estamos hablando de un sistema, un nicho ecológico, tenemos varios nichos en nuestro organismo, en las axilas, en el conducto auditivo, en la vagina, en la boca, en la piel y por supuesto en el intestino, que es donde se contiene la mayor parte pues, de estos microorganismos. Y estos microorganismos conforman una unidad que se relaciona por supuesto con los prebióticos. Los probióticos, la FAO los define como organismos que ingeridos vivos hacen un bien al huésped. Los prebióticos generalmente son fibras digeribles o no digeribles, son oligosacáridos que sirven de nutrientes, lo que usted explicaba muy bien ahora con el cultivo de lombrices. Pero también el moco que secreta la pared del intestino, por supuesto la mucosa del intestino, por supuesto también los músculos, es decir, todo hace parte de un órgano, de una unidad que actúan en conjunto. O sea que los prebióticos tienen estrecha relación con los probióticos. Es decir, que aquí podríamos, como dice farmacia, abajo podría decir farmacia prebiótica, porque esos prebióticos, que es la comida del probiótico, las bacterias, es esto, lo que acaba de explicar el doctor Silvio. El chocolo, el tomate de árbol, la coliflor, el cilantro, el repollo, el brócoli, las semillas de girasol. Es decir, que lo que quiero contar y resumir a todos ustedes es por qué nosotros insistimos en cómo hacer de la cocina una farmacia, porque ese libro que ahora salió con una nueva edición ampliado e incluye esta foto, porque es que tenemos que cambiar el concepto de farmacia, por favor. Y vuelvo y repito, enfermedad no es sinónimo de un medicamento. Enfermedad es sinónimo de un estudio, de un interpretar de síntomas que el paciente nos está contando individualmente
Y con ayudas diagnósticas podemos entrar a hacer un esquema terapéutico. Y no necesariamente es tapar el flujo, tapar la diarrea, tapar la tos, quitar la fiebre y tapar la alergia, no. Es qué me está contando él con esos síntomas. Eso es lo que realmente nosotros interpretamos como una medicina integrativa, una medicina holística, mal llamada por algunos alternativa. Y a esto es lo que queremos llegar, que entendamos el paciente como un todo y lo estudiemos como un todo, y por eso ese gran proyecto que se llama Un Día para tu Salud. Quiero agradecerle al doctor Silvio Velázquez, al doctor Andrés Felipe y a todo el grupo de médicos que nos colaboran en el programa de tratamiento de los pacientes en la limpieza de colon con recambio de flora intestinal. En Pereira, el doctor David Cubillos, y en Manizales, el doctor Carlos González, que hace este programa. A todos ustedes, mil y mil gracias por acompañarnos en este programa y esperamos que pongan en práctica todos estos consejos. Felicidades. Ya puedes conseguir la línea de medicamentos Dr. Rojas en Cali. Llama a nuestra distribuidora oficial al 323-288-3186. 323-288-3186. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable.